Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy estamos haciendo nuevamente un live a través de Instagram. Y hoy voy a platicar con una querida colega y amiga, Rocío Sánchez Granillo, que ya anda por aquí. Vamos a darle entrar. Ay, no entra. Vamos a ver qué pasa. Hola, Clau, buenas Ah, ya noches. estás ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho trabajo. Mucho andamos, como que en la pandemia ha crecido muchísimo el trabajo, ¿no? Para nosotras ha sido, pues una carga bastante fuerte, ¿no? Pero bien, muy bien ahí, afortunadamente, con mucho trabajo. Qué bueno, pues ya es viernes. ¿Cómo dicen? Ya es Ya. viernes y el cuerpo lo sabe. Así es. Y bueno, a propósito del cuerpo, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante contigo, que es el empoderamiento sexual femenino. Así que, Así bueno, es. a la gente que se va conectando, los vamos a invitar a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Vamos a tratar de hacerlo. Bueno, a lo mejor podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero bueno, si nos extendemos mucho, luego no se guarda y además Rocío tiene paciente después, ¿verdad? Sí, tengo que salir corriendo, Ok, corriendo a la computadora. Esa es la ventaja de esto de estar en casa, ¿no? Que pues nada más cambias ahí de dispositivo, de lugar y ya estamos, así ¿no? es. Rocío, platícanos quién eres, a qué te dedicas. Claro que sí, Clau. Bueno, pues yo soy psicóloga egresada de la Ibero, ¿no? De nuestra alma mater. Ujú. Estudié ahí hace algunos años, después hice una maestría en psicoanálisis en AMPIEP, que es la Asociación Mexicana para la Práctica y la Investigación en Psicoanálisis. Y después, pues bueno, ya cuando empecé mi práctica clínica, me di cuenta de la importancia de la sexualidad y del trabajo de la sexualidad en la consulta. De ahí que hiciera bueno, me metí y empecé a especializarme más en el área de la sexualidad e hice un diplomado en sexualidad humana en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que es AMSAC. Ok. Y pues empecé a meterme más en este asunto de la sexualidad humana, de la sexología, de poder entonces en la consulta clínica abordar estos temas y trabajarlos, ¿no? Que no sea nada más como, pues, digo, obviamente que desde el psicoanálisis lo puedes abordar y trabajar muchísimo, ¿no? Pero la perspectiva sexológica te da otra visión, ¿no? Ujú. Y también muchísimo la parte psicoeducativa de la sexualidad, ¿no? O sea, como en toda esta educación sexual que nos hace muchísima falta. Y empecé a dar talleres de sexualidad a adolescentes, a niños en escuelas, a la par que, bueno, pues soy profesora de la Ibero desde hace ya bastantes añitos, que llevo 14 años ya dando clases en la Ibero, dando justamente esta materia de sexualidad humana. Y hace 2 años, ya van a ser 2 años y medio, fundé junto con dos exalumnas, Previene por tu vida, que es nuestra sociedad civil, en la cual nos dedicamos justamente a dar talleres de sexualidad, a educar en sexualidad en las redes sociales también muchísimo, porque pues ahora es lo que tienen mayor acceso los jóvenes, ¿no? Bueno, todas las personas, pero principalmente los jóvenes. Entonces tratamos de acercarnos y de llegar a todos ellos a través de las redes, con un lenguaje muy cercano, muy afectivamente, pues
pues eso, ¿no? Muy cercano y que no se convierta en una clase de sexualidad que quede aburrido, porque entonces es todo lo biológico, lo que ya me enseñaron, no sé qué, ¿no? Entonces Ujú. hablamos muchísimo de sexualidad, pero también desde lo emocional, ¿no? Ok. Y pues nada, bueno, y actualmente estoy haciendo mi doctorado en sexualidad humana. ¿Mm? Wow, Ya voy a la mitad, entonces, pues ahí vamos, ¿no? Por eso me es mucho, sí, mucho trabajo, Clau, mucho trabajo, afortunadamente. padrísimo. Bueno, pues ahorita nos vas a platicar qué significa para ti como mujer dedicarte a estos temas, porque yo creo que es bien interesante. Nada más igual, yo soy nueva en esto de Instagram, entonces, pues déjenme platicarles también rápidamente que como Rocío, para quien no me conozca, yo soy psicóloga igualmente, egresada pues también ya hace mucho tiempo, y yo me dedico básicamente al estrés, esa palabra que está de moda, que casi nadie conoce y que casi nadie vive. Y bueno, trabajo desde hace mucho tiempo con empresas y con personas en la consulta individual, atendiendo pues básicamente gente con estrés, con ansiedad, con depresión. Me dedico a dar talleres, trabajo desde la perspectiva cognitivo-conductual y también pues he incorporado algunas herramientas que, bueno, pues de repente comparto. Ahorita tengo pues el gran privilegio de trabajar con una compañía finlandesa que, bueno, pues tiene una tecnología para el manejo del dolor y la depresión, dos temas que ahorita pues también con la pandemia pues se han exacerbado. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí estamos muy ocupadas, pero bueno, desde el año pasado que empecé a platicar con Rocío a través de los lives, pues la verdad es que me gustó mucho lo que ella hace. Creo que es muy importante y bueno, pues también ya un poquito para descansar de la semana, de todas las actividades, pues esta charla, ¿no? El poder compartir con tus seguidores y con los míos, pues de este tema que yo creo que, yo insisto, yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de aprender muchas cosas. Actualmente, bueno, pues los lives, los webinars, o sea, todo está ahí, ¿no? Para que nosotros aprendamos y aprovechemos el tiempo, porque la verdad es que Claro. sí, hay que aprovecharlo, porque no sabemos qué viene más adelante, qué nos depara el futuro. Entonces, entre más preparados estemos, pues mejor. Entonces, pues a ver, yo lo primero que quiero preguntarte es, para ti como mujer, ¿qué significa? Yo creo que este tema del empoderamiento, fíjate, yo lo vengo pensando desde hace tiempo. Bueno, yo trabajo el tema de la resiliencia, por ejemplo, y de la mano, bueno, con el tema del empoderamiento de la mujer. Y yo creo que se le puede manejar desde distintos ángulos. Hace unos días, un par de días, hablaba con una doctora, mi doctora Diana Palacios, acerca de el autocuidado, ¿no? Del Ujú. empoderamiento desde el autocuidado, del hacernos cargo de nuestra salud y obviamente pues la sexualidad es parte, ¿no? De nuestra salud también como Claro. seres integrales. Hay una directora, alguien muy importante que dice que también la mujer se empodera a partir de la capacidad que tiene para generar sus propios ingresos, ¿no? Cuando una mujer es capaz de mantener su propia economía, pues también, ¿no? Es menos vulnerable, puede ser menos violentada. Y bueno, cuando Rocío y yo platicamos de hacer este live, pues estaba por suceder el Día de la Mujer, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo creo que tenemos que darle la vuelta al tema, ¿no? O sea, sabemos que el tema de la violencia contra la mujer, pues es un tema muy grave, muy delicado, pero ¿cómo le hacemos para que cada vez menos la mujer sea violentada? Y yo creo que es a partir del empoderamiento. No sé si tú estés de acuerdo con esto, pero yo lo que te quiero preguntar, antes de entrar propiamente en el tema, es por qué, bueno, ya nos platicaste tu historia, pero para ti, ¿qué significa como mujer poder empoderar a otras mujeres a hacer ejercicio pleno y consciente de su sexualidad? Mira, Clau, para mí ha representado
como ya les comentaba, ¿no? Empecé en un área y me fui metiendo a otra precisamente por esto, ¿no? Porque yo veía en la consulta a las mujeres que les costaba muchísimo trabajo el poder hacerse responsables de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad, ¿no? Evidentemente nos han educado bajo este esquema de que el hombre es el que es el responsable de nuestro placer, ¿no? Porque el hombre es el que sabe, porque el hombre es el que va a tener más experiencias de su vida sexual eh, eh, a más temprana edad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le permite, porque entonces es más fácil que se explore, tal, ¿no? Ahora ya las nuevas generaciones lo viven diferente, pero muy en lo particular en mi vida personal, ¿no? En mi vivencia personal fue un tabú completamente, ¿no? A mí no me explicaron absolutamente nada, por ejemplo, de la menstruación. Entonces yo lo tuve que, o sea, ya cuando me sucedió, que me pasó muy chiquita, a los 10 años, entonces yo no tenía ni idea, Clau, ¿sí? Y para mí fue realmente muy impactante. Entonces, cuando empiezo a trabajar con las mujeres ya en la consulta y veo que pues obviamente no era la única que estaba pasando por eso, que se repetía y que empezaban a tener muchísimos casos y muchísimas situaciones en donde las mujeres no entendían qué era lo que les pasaba, qué era lo que les sucedía, ¿no? Tuve una paciente, de mis primeras pacientes, que era una chavita de 23 años que estaba tomando unas pastillas anticonceptivas que eran de su mamá porque le daba muchísimo miedo, pena, vergüenza, no sabía, ¿no? Y toda la ignorancia, ¿no? De ir al ginecólogo o de preguntar o de consultar o de hacer algo más. Entonces, un día que llega a consulta conmigo, llega muy preocupada y me dice, es que llevo 2 semanas con una hemorragia, mi menstruación no para, me bajó y llevo 2 semanas y no sé qué me pasa. Entonces, bueno, yo ahí le empecé a preguntar, a ver, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Esto, aquello. Y ya llegamos a este punto, ¿no? De que entonces estaba tomando las pastillas anticonceptivas de la mamá, que obviamente para su cuerpo, pues, para nada le servían. Algo se tomó 3 al mismo tiempo y entonces tenía una hemorragia terrible y la mandé, afortunadamente en ese momento trabajaba donde estaba mi consultorio, había una ginecóloga. Entonces le dije, please, ahorita ayúdame, apóyame con esta chica, ya la vio, ta, ta, ta. Entonces, todo eso, Clau, me hizo darme cuenta que, pues sí, están todos los procesos inconscientes, emocionales y demás, pero también se necesita muchísimo. Esa sesión, pues fue de educativa, ¿no? Y sesiones posteriores de educarla en sexualidad, de enseñarle, de empoderarla también con respecto a su cuerpo. Entonces, en mi vivencia, eso fue lo que me llevó a empezar a dedicarme más a fondo a esto, a irme por el camino de la sexualidad, porque veo que hay una carencia muy, muy grande, ¿no? Y si nos metemos a temas de placer, Clau, bueno, pues hay una brecha enorme, ¿no? Entre el placer del hombre y el placer de la mujer. Entonces, mujeres que a sus 40 y tantos años pues nunca han tenido un orgasmo, nunca han tenido placer, nunca, ni siquiera saben bien a bien su anatomía, ¿no? Su cuerpo, ¿sí? Les comparto que igual en uno de los talleres que daba a un kinder, que llegué a dar a un kinder, yo utilizo unos modelos sexuados que son unos muñequitos como de felpa, ¿no? Que son del niño, la niña, los papás, toda la familia, pero tienen órganos sexuales. Entonces, con esos, pues yo doy los talleres a los niños como para que entiendan y vean y toquen, manipulen y demás, ¿no? Entonces la directora me pregunta, ay, a ver, Rocío, déjame verlos cómo están. Ay, qué bonito, y a ver, y la mamá. Entonces traen un hilito para la orina y un hilito amarillo que representa la orina y un hilito rojito, que es la menstruación, ¿no? Me dice, ay, mira, ¿y por qué están en dos lugares diferentes la orina y la menstruación? Y yo, pues porque salen por diferentes lugares, ¿no? Uno es la uretra y el otro, pues, es el orificio vaginal. ¿Cómo? Una mujer de 45 años que ya había tenido un bebé. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sale por dos lugares diferentes? Sí, claro. Y entonces, bueno, pues ahí le expliqué, le enseñé y todo. Y ella estaba sorprendida y me dice, qué pena que yo ya, o sea, ya soy mamá, que ya a mi edad y no sepa esto. Y es mi cuerpo. Dije, es que ese es el problema, que es nuestro cuerpo
¿Y cómo no podemos reconocerlo? ¿Cómo no nos podemos explorar, tocar, conocer, ¿sí? Y poder apropiarnos, ¿no? De nuestra salud, de nuestro placer, de todo. Entonces, ¿cuántas mujeres no se encuentran en este mismo lugar, ¿no? Muchísimas, muchísimas siguen pensando que es un orificio el que tenemos, ¿no? Ujú, Por donde sale todo. Y entonces, el empezar en este camino, el poder enseñarles a las mujeres que se apoderen de su cuerpo, que reconozcan su placer, que se apropien de esto, es la verdad que una labor que a mí me entusiasma muchísimo, me motiva muchísimo y el acompañarlas, ¿no? Para que hagan este cambio, hijo, es maravilloso. Entonces, bueno, pues yo soy una apasionada de lo que hago, ¿no? Me encanta y poder transmitirlo, ¿no? Y poder hacer este cambio y que las niñas ahora las nuevas generaciones y las niñas, literal, las niñas, ¿no? Empiecen a vivir su sexualidad de una manera distinta, claro, ¿no? Que ya no la vivan con estos tabúes, con estos miedos, con toda esta información falsa, ¿no? Con todos estos mitos alrededor de su cuerpo, sino que realmente pues sí sepan y aprendan y no dependan de su pareja para tener placer o para el cuidado o para cualquier cosa, ¿no? Entonces ujú. creo que en eso radica principalmente el empoderamiento de la sexualidad femenina, ¿no? Desde lo básico, desde, pues tienes que conocer tu cuerpo, explorarlo, tocarlo y primero tú, antes que nadie más, ¿no? Así es. Fíjate que, bueno, creo que te platicaba a propósito de lo que nos acabas de compartir. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido, ¿no? Yo estaba chica, la verdad es que no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo entré a una plática porque mi mamá iba a tomar clases al IMSS de tejido o algo así, y entonces no sé por qué acabé yo en una plática en donde estaban hablando de la menstruación. Y yo decía, bueno, ajá, cuento y luego, ¿qué pasa? ¿No? O sea, a mí no me quedaba claro que la menstruación estaba relacionada con el sangrado vaginal. Era, o sea, en mi entender era una cuestión de contar días, ¿no? Pero después, o sea, no sabía yo qué pasaba. Y la verdad es que yo creo que es un proceso que tenemos que empezar pues desde niños, ¿no? Hablar de sexualidad con nuestros hijos sin culpa, sin tabú. Yo veo, por ejemplo, algunas mamás que cuando su niño o su niña se están descubriendo, se están tocando, se espantan, ¿no? O sea, como que nos hace sentir incómodas como mamás, nos preocupa, le decimos, ¿no? Al niño o a la niña, oye, no te toques, ¿no? O bueno, de estas cosas que decían las abuelitas, ¿no? Se te va, ¿qué? A caer la mano, o cosas así. Entonces, ¿cómo, cómo podemos empezar desde que son niñas, las mamás, a ayudarles a reconocer esto, a que conozcan su cuerpo, a que se den cuenta de que sí puede ser una fuente de placer, que obviamente pues no lo van a hacer delante de todos, pero, o sea, tú, ¿cómo empiezas este proceso? Lo que siempre les digo, Clau, es que hay que empezar desde, o sea, obviamente desde bebés prácticamente, ¿no? Porque Ujú. desde chiquititos empiezan, o sea, tienen sensaciones y nacemos con sexualidad, ¿no? Y los genitales ya tienen esa sensibilidad y tenemos otras zonas erógenas, perdón, que se van a estimular y que pues el niño, la niña, pues de manera natural va a querer estimular, ¿no? Entonces, el primer paso, lo primeritito que siempre les digo, es empezar a nombrar las partes de su cuerpo, como son, tal cual. Ujú. Porque cuando el niño, bueno, la niña en este caso, ¿no? Hablando de las niñas, de las mujeres, empieza a reconocer su cuerpo, entonces las mamás, los papás les enseñan y en la escuela también, pues la cabeza, los hombros, rodillas y pies, ¿no? Piernas, rodillas y pies, ¿no? Pero el área genital pues no se nombra, ¿no? No se No, 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 nombra. Y no lo que viene no se ninguna nombra, canción. no, pues no, imagínate, ¿no? Pero no, en ninguna canción y los papás y las mamás pues tampoco lo nombran, ¿no? Entonces lo que no se nombra no existe, Clau, ¿sí? Entonces, pues no está nombrado o le ponen otros nombres, ¿no? Entonces, si hacemos una lista de todos los sinónimos que existen para pene y para vulva, bueno, encontramos unas listas enormes, ¿no? Yo es algo que hago
mucho en los talleres y en mis clases en la Ibero, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos sinónimos encontramos. Y encontramos, o sea, hacen listados de 80, ¿no? Sinónimos para vulva o para pene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mamá empieza por decir, ay, tu cosita, tu colita, tú ahí, en medio de las piernas, pero no lo nombramos. Entonces, desde ahí empezamos ya con la educación sexual. Si yo no le puedo nombrar y no le puedo decir, es tu vulva, límpiate bien la vulva, ten cuidado con la vulva, que nadie te toque tu vulva. Entonces, después, ¿cómo voy a introducir otros temas? ¿Cómo voy a hablar de otras cosas? Pues es muy complicado, porque entonces ya se vuelve un tema incómodo. Entonces, si yo no empiezo por decirle el nombre, no voy a abrir esa puerta, ¿sí? Y empiezan estas confusiones. Leía en Facebook, me parece, ¿no? Un relato, ¿no? O una historia, ¿no? De una niña que llega a la escuela y estaba en inglés y le dice a la maestra, maestra, Miss, es que mi tío chupó mi galletita. Ay, ¿y qué pasa? No, pues es que no me gusta que chupe mi galletita, ¿no? Pues era mi galletita. Bueno, es que tú tienes que aprender también la maestra, ¿no? Le responde, es que pues tienes que aprender a compartir, entonces pregúntale, ¿no? A tu tío si quiere tu galletita, y si te dice que sí, pues ya le compartes, sí, ¿no? Pero, pues no seas egoísta, tal, no sé qué, ¿no? Y entonces después la niña pues va teniendo como dificultades escolares, tal. Citan a la mamá, ¿no? Y entonces le comenta esto la maestra, ¿no? De la galletita y el tío y así. Y pues resulta que la mamá le decía a sus genitales, a su vulva, ¿no? A la niña le nombraba galletita, que era su galletita. Entonces realmente lo que estaba pasando era una situación de abuso sexual. Pero al no nombrar los genitales como son en realidad, como es un nombre, entonces puede haber esta muy mala información y esta falla en la detección de casos de abuso, por ejemplo. Claro. Cambio, si la niña hubiera llegado con la maestra y le hubiera dicho, mi tío me chupó mi vulva, inmediatamente está detectado, ¿sabes? Pero por esta cosa de, ay, no, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo una niña tan chiquita va a tener esa palabrota en su, pues no es una palabrota, ¿sí? Es como se llaman los genitales, igual en los niños. Entonces, desde ese momento ya estamos empoderando a esta niña, Clau. Ok. Ya le estamos dando este poder de nombrar, de poder decir, este es mi cuerpo, esto se llama así, nadie va a tocar mi vulva, ¿no? Hasta que yo lo permita cuando sea grande, ¿no? Bajo consentimiento y bajo todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Pero entonces ya abrimos esa conversación, ¿sí? Ya puedo hablar con mi hija acerca de su cuerpo, acerca de su vulva, de que si tiene algo, si mami me pica, mi vulva me duele, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, pues vamos a revisar. Pero si es algo no hablado, pues empezamos a desarrollar en la niña, pues una imagen corporal incompleta también, porque entonces esa zona, igual, las pompas pues son las pompas, ¿no? Las pompis y las pompitas y las esto, ¿no? No, son tus nalgas y también es un área que es una parte privada que nadie más puede tocar, que tal, y que tenemos que hablarlo también tal cual, ¿no? No solamente los genitales, sino también estas zonas. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Y después entonces empezar a continuar más bien con la conversación de manera cotidiana. Pues cuando durante el baño, ¿no? Por ejemplo, pues que si te vas a bañar, límpiate bien tu vulva, límpiate bien los pliegues de tus labios, ¿no? Tus labios menores, se llaman labios, mami, sí, se llaman labios, entonces límpiate bien, los tienes que separar para que ahí se forma una grasita y para que no te pique y no tengas ninguna infección, entonces límpiate bien. Entonces la niña va a crecer pues con esta ya tendencia a cuidar su cuerpo, a revisarse, a explorarse, que siempre esté con una adecuada higiene, ¿no? Entonces cuando tenga que manipular sus genitales y limpiar sus genitales durante la menstruación, Clau, ya no va a ser qué asco, qué horror, es que es algo que no puedo y no me toco. Yo tengo pacientes ya adultas que literalmente no se ven su vulva, ¿no? O sea, que se bañan y se bañan así sin verse, ¿no? Sin revisarse, sin explorarse, por esta dificultad y este rechazo, ¿no? Que tienen hacia su cuerpo. Entonces,
las niñas no tienen este prejuicio, están conociendo su cuerpo, están explorándose, entonces podemos empezarlo desde ahí, ¿no? Y entonces ahí, eh, ya te digo, vamos a poder trabajar el autoconocimiento, ¿no? La autoexploración, una imagen corporal completa y podemos empezar a trabajar la prevención de abuso sexual, ¿no? Sin que te tengas que sentar a platicar con tu niña, vamos a hablar de prevención y entonces vamos, no, es algo cotidiano, ¿no? Yo siempre les digo, hay que educar en sexualidad como muy cotidianamente, como hablamos de muchas otras cosas, así, Ujú, ujú, platicarlo y a ver y qué sientes en tu cuerpo y esto y aquello para que se normalice. Ujú. ujú. Y cuando lleguen a la pubertad, pues tengan la confianza de preguntarnos, ¿no? Oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿No? En la medida de lo posible, porque pues en la pubertad necesitan tener esa distancia, ¿no? Con papá y con mamá, pero pues al menos acortarla un poquito si abrimos la conversación, Clau. Oye, de verdad que se me hace increíble el cómo podríamos evitar, ¿no? El abuso sexual infantil si nosotros empezamos simplemente a llamarle a las cosas por su nombre. Y tú decías esto de que hay mujeres que a lo mejor ni siquiera saben, conocen realmente su propia anatomía, ¿no? O que les da pena verse. Me recordaste a una, me parece que es educadora sexual, una mujer de 90 años, creo que se llama Betty Dodson, ¿no? Que sale en una serie en donde justamente pone a las mujeres con un espejo a verse. Y realmente yo creo que para muchas mujeres eso es algo, o sea, fuertísimo, porque nunca lo han hecho, porque se les ha educado de tal manera en que eso no es correcto, ¿no? Eso es así como de degenerados, ¿no? O sea, realmente yo creo que todavía la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Pero de dónde viene? O sea, ¿tú crees que es una cuestión de educación, o sea, por qué pensamos en la sexualidad como algo distinto? Yo les digo, por ejemplo, que cuando yo les empecé a hablar del estrés en las empresas, o sea, era así como hablar de sexo, ¿no? O sea, me decían, no, 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 aquí no hay estrés, ¿no? O sea, como que era es más, Facebook, ahorita que dices, Facebook, mucho tiempo no me dejó, y todavía, a la fecha, o sea, todavía no, muchos de mis posts, o sea, y es más, una vez me contestaron que decirle a alguien que estaba estresado era como decirle que estaba obeso, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay estos tabús, ¿no? Y en el tema de la sexualidad, o sea, ¿por qué crees que no lo vemos como parte de? Mira, Clau, yo creo que para entender esto hay que remitirnos, perdón, como a la historia un poco, ¿no? Y creo que tiene que ver muchísimo con cuestiones religiosas y culturales, ¿no? En donde tenía que haber una represión ante este impulso sexual, ¿no? Como por el control también del ser humano, ¿no? Ujú, Porque mira, si vemos en otras épocas, ¿no? En la historia de la humanidad, en Roma, en Grecia, tenían otras prácticas sexuales. Era muy distinto, ujú, ¿no? O sea, no había esta discriminación por la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, la homosexualidad al contrario, era algo bien visto y valorado y sobre todo en Grecia, ¿no? En la cultura griega, en donde era un honor, ¿no? Que el maestro eligiera a su discípulo para tener este contacto sexual con ellos, ¿no? ujú. Y el hombre, ¿no? Obviamente, bueno, desde ahí ya el hombre tenía mayor poder sobre la mujer, ¿no? Y tenían roles distintos, ¿no? La mujer y el sexo con la mujer era para procrear y estaban pues también las prostitutas que tenían como este rol de placer solamente y el sexo entre hombres pues era un privilegio, ¿no? Como te digo, y era pues o sea, algo de un gran honor, ¿no?
En Roma también, ¿no? Veíamos estas, o conocemos, ¿no? Y sabemos estas bacanales y estas fiestas en donde pues era excesos de alimentos, de vino, de orgías, ¿sí? Ujú. Y no había esta represión, digamos, que vemos actualmente. Ujú. Sin embargo, a lo largo de la evolución histórica del ser humano, pues sí empezamos a ver que en el momento de la instauración de la religión judeocristiana, pues aparecen los 10 mandamientos, aparecen estas reglas en donde el sexo es visto como pecado, claro, ¿sí? El acto sexual es un pecado, hecho por placer, ¿no? Porque no fornicarás, fornicar es el sexo por placer. Entonces, de Okay. acuerdo a la religión, tenía que ser como un medio para la reproducción. Si tú tenías sexo por placer, estabas pecando. Entonces, solamente tenías que tenerlo para la reproducción. Y por eso de ahí que este dicho de pues, a esperar los hijos que Dios me dé, ¿no? Ujú, Porque pues vienen de ahí, ¿no? Pues de Dios, lo que Dios decida. ujú. Entonces, tenía que ser algo oculto. No sé qué número de mandamiento es, pero pues por ahí está el de no desearás a la mujer de tu prójimo, que viene de todo esto, ¿sí? Ujú. De que pues es nada más con tu esposa, con tu mujer, ¿no? Con tu pareja, con quien debes tener una vida sexual activa y obviamente pues con un fin reproductivo. Ujú. Entonces, de ahí empieza toda esta represión, Clau, ¿no? Y empiezan todas estas ideas de que pues las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual se denominaban enfermedades venéreas y eran un castigo divino. Era un castigo de Dios porque estabas haciendo algo que no debías hacer, ¿no? Disfrutando o teniendo sexo con personas que no debías tener. Ujú. Eh, entonces, eh, incluso solamente, por ejemplo, durante la Edad Media, ¿no? Que la Santa Inquisición pues era la que dominaba, ¿no? Y la que regulaba el Estado, que era la Iglesia, entonces había mayores restricciones todavía, ¿no? Frente a la sexualidad. La virginidad empieza a ser extremadamente valiosa, ¿no? Porque entonces te habla de una mujer pura, de una mujer casta, de una mujer que tiene un valor superior. Entonces, de ahí empieza, ¿no? Bueno, pues entonces si es virgen, tiene mucho valor y hay que comprobar, ¿no? Hay que comprobar que sí es virgen. Y en el hecho pues de matrimonio, ¿no? En la Ujú. primera noche de bodas, pues tenían que comprobar con estas sábanas sangradas, incluso eh, en algunos, en algunos países, pues tenía que estar ahí como la familia y el padre y ¿no? O el sacerdote o alguien para confirmar, ¿no? Durante el acto sexual. ¿Y qué era lo que pasaba? Claro que realmente no era, o sea, tenemos la idea y este mito de que era el himen el que se rompía y lo que sangraba y por eso entonces ahí está, sí es virgen. Pero realmente lo que sangraba pues era un desgarre vaginal que estaba teniendo esa mujer. ¿Por qué? Porque no había lubricación, no había excitación. Imagínate que me estén vigilando, que estén viendo qué estrés, ¿no? Ah, El bueno, hombre lo único que hacía era llegar y penetrar, ¿no? Y era, pues, si lo vemos actualmente, pues era un acto violento, era una violación, tal cual, ujú. porque no tenía todo este contexto de toda la respuesta sexual. Entonces había sangrado, claro que iba a haber sangrado, porque podía ser que la vagina no estuviera lo suficientemente dispuesta, que estuviera cerrada, que, ¿no? O sea, cerrada en el sentido de la contracción vaginal por la ansiedad, ¿no? Entonces, sí, se había sangrado y a veces era sangrado muy profuso por el desgarre vaginal. Entonces, de ahí traemos muchísimas cosas, muchísimos mitos pues, de aquellas épocas, de toda esta historia de la humanidad, ¿no? Que poco a poco se han ido develando, que poco a poco se han ido quitando, ¿no? Que esto de la masturbación que decías, ¿no? Que la masturbación entonces, pues te iba a dejar tonto, ciego, sordo, mudo, diría Shakira, ¿no? Pero que te iba a dejar tonto, que se te iba a secar la mano, que no, te iba a dejar pelos en la mano, ¿no? Como dicen, te van a salir pelos en la mano. Ajá. Todos estos mitos, pues de ahí, ¿por qué? Porque entonces el acto, volvemos al origen, porque el acto sexual tenía que ser solamente con fines reproductivos.
¿no? Ok. Tenía que ser con esa finalidad. Entonces, el masturbarse era algo negativo y algo que iba en contra de los designios de Dios, porque estabas desperdiciando vida. Al momento de la masturbación y de eyacular el semen, que el semen ahí es vida, ¿no? Entonces, las mujeres, pues ni pensarlo, ¿no? Que se masturbaran, ¿cómo crees? No, pues eso qué, las mujeres, ¿por qué? Ujú, Pues si nada más es para que se embaracen y tengan hijos, ¿no? ujú. Entonces, durante muchísimos años, la masturbación se pensaba solamente como una forma de estimulación en los hombres, ¿no? Hasta hace muy pocos años es que ya se ha abierto la conversación y que tenemos toda esta información ahí en las redes, estos grupos. Betty Dodson, que fue una pionera que lamentablemente falleció hace muy poquito. Ah, ya falleció. eh, sí, acaba de fallecer hace poquito, bueno, a finales del año pasado. Pero ella fue la pionera de estos grupos de mujeres justamente para explorar su sexualidad y que se masturban en grupos, ¿no? Una de las actividades es este espejito para conocer su vulva, pero además tienen estos grupos que, bueno, ya se han replicado por varias partes del mundo, ¿no? Pero son estos grupos de masturbación grupal, ¿no? Comunitaria. Ujú, Yo siempre les digo, bueno, habrá quienes se sientan cómodas, quienes no se sientan cómodas. No es tanto que digas, ay, sí, voy a ir y me voy a unir, sino entender que está abierto, que está ahí esto, ¿sí? Y que ujú. tenemos que apropiarnos de nuestro cuerpo y tenemos que apropiarnos de nuestra sexualidad, ¿no? Y quitar, de ir derribando poco a poco todos estos tabúes, todas estas ideas que traemos de siglos, siglos atrás, Clau, y que pues siguen todavía impactando muchísimo en nuestra vida sexual, ¿no? Sí, yo creo Entonces que de ahí este viene. es un tabú con el que crecemos, ¿no? ¿Cómo dicen? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos. Ahí, de veras, yo creo que muchas mujeres que al final de su vida, o sea, no saben, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es un orgasmo, ¿no? O qué es experimentar placer. Yo igual, o sea, digo, no creo que forzosamente tengas que unirte a un grupo, ¿no? Para descubrir tu cuerpo, ¿no? O sea, lo puedes hacer en privado, pero sí es importante. Este, Estaba yo viendo que hubo incluso un congreso en 2019 sobre este tema de empoderamiento sexual femenino en España, me parece, y bueno, en realidad la sexualidad, o sea, puede ser vista de muchas maneras, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que a la mujer, como dices, no se nos permite el placer, ¿no? Como que el placer se piensa en algo más masculino, en una necesidad masculina y femenina, o sea, para nada, ¿no? O sea, las mujeres no sentimos, no, o sea, yo creo como negar, ¿no? Una parte de nosotras mismas y obviamente si tú no la reconoces, pues tampoco vas a permitir, por ejemplo, que tu hija la descubra, ¿no? O la conozca. Yo creo que, Claro. bueno, ya decíamos el tema del abuso y que se pueden evitar incluso muchos casos de abuso si nosotros empezamos a hablar de esto de manera natural desde la infancia. Ahora, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿tú crees que las mujeres, creo que lo platicábamos en algún live, ¿no? Ahorita con el confinamiento, con el hecho de que todos estamos en el mismo espacio, o sea, ¿cómo le hace una mujer, para tener ese tiempo, ¿no? De explorarse, de darse placer, etcétera. Um, un lugar que ha sido un recurso para muchas mujeres, Clau, es el baño. Ok. En el momento del baño, o sea, de que ya tomas tu baño, eh, es como lo ideal, ¿no? El momento ideal, que bueno, luego con los hijos en casa es complicado porque luego llegan y te interrumpen de todos modos y demás, ¿no? Ujú. Pero es como el espacio ideal, ¿no? El poder entonces ahí desnudarte, verte al espejo, ver tu cuerpo, reconocerte, o sea, súper importante. Nos cuesta muchísimo trabajo también por esta idea
del cuerpo perfecto, de la estética, de cómo debemos vernos, y "Ay, ya no me gustó, ya hay esta estría, ya la lonjita, y la celulitis y tal", ¿no? Ujú, Pero es bien importante que empecemos por ahí, a quitarnos estas vendas y querernos, reconocer nuestro cuerpo, ¿no? Valorarlo y ahí, ¿no? Desde lo básico de antes de meternos a bañar. Y justo, ¿no? La regadera o el baño, pues ha sido un espacio que yo he visto al que han recurrido muchas mujeres, ¿no? ujú, Em, Precisamente en esta época de pandemia, ¿no? ujú. Entonces creo que podemos utilizar, ¿no? Este recurso como muy bueno, aparte de, bueno, pues si podemos en nuestra recámara, en nuestra habitación, en esto, ¿no? Pero digo, sí está muy complicado, eh, pero darnos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de bañarte y de ponerte incluso la cremita, ¿no? Porque no todo algo que yo les digo mucho es que no todo tiene que ser genital, ¿no? Y creo que eso Ok. se está rompiendo también mucho con respecto a la idea de la sexualidad o del placer sexual, claro, que no todo tiene que ser genital, no todo el placer tiene que ser a través de la estimulación genital. Claro que es la parte de mayor sensibilidad, pero tenemos que empezar a conectar con cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Al momento de ponernos la cremita, que no sea nada más así, ah, ya, rápido, no, a ver, tócate, explórate, siente tu cuerpo, siente tu piel, ¿no? Conecta con tu piel, con cada parte de tu cuerpo, ¿sí? Desde ahí ya estamos erotizando nuestro cuerpo, ya estamos en contacto con nuestro cuerpo. Uh-huh. Y cuando compartamos nuestros encuentros sexuales con nuestra pareja sexual, también hacerlo desde ahí, ¿sí? Hacerlo desde la parte erótica, no solamente genital, ¿no? De a Ujú. ver, tócame, rózame, acaríciame, yo te acaricio y reconocer e identificar todas las zonas erógenas, ajá, y no solamente la genital. Entonces, en la autoexploración y en el autoerotismo también tenemos que partir desde ahí, ¿no? Desde darnos este apapacho, este masajito, y ahí esto qué rico se siente, ¿no? Entonces, todos estos espacios de soledad, por eso el baño, que pues es donde naturalmente vamos a estar desnudas, ¿no? Porque cuando nos metemos a bañar, pues es un momento de mucha privacidad en donde podemos hacer esto, ¿no? Ya, y bueno, llegar a la parte genital si es necesario y si lo queremos y si lo sentimos en ese momento, ¿no? Pero no Ujú. tiene que ser siempre así, ¿no? Y no tiene que ser siempre llegar a la genitalidad necesariamente, ¿no? Cierto. Toda nuestra piel, ¿no? Puede ser una zona erógena. Fíjate que hay algo muy interesante, no sé si lo sabías, pero resulta que yo, sabes que estoy muy metida en los temas de la respiración y demás, y resulta que cuando nosotros respiramos por la nariz, liberamos algo que se llama óxido nítrico, que es el componente del Viagra. Resulta que en la nariz han encontrado las mismas inervaciones nerviosas que en el pene y en la vagina. Mm. No sé si tú sabías eso, pero a mí se me hizo No, súper eso no lo interesante. sabía, Clau. Me tienes que pasar la información, ¿eh? Me tienes que pasar las investigaciones para echarle un... Sí, y bueno, fíjate que yo lo pienso, bueno, te digo, la nariz tiene esas inervaciones, ay, como que te fuiste, ya, Sí, este, perdón, me entró una llamada, pero ya, perdón, aquí estoy. ok. Y yo lo pienso porque una de las cosas, por ejemplo, que se ha descubierto, ¿no? Que nos atrae, bueno, vamos a salirnos un poquito del tema de la sexualidad femenina, del sexo opuesto, es las feromonas, ¿no? ¿Feromonas o ferormonas? Feromonas. Feromonas, ¿no? Que pues es a través del olfato, es a través de la nariz, ¿no? Que nosotros nos podemos sentir atraídos hacia un miembro del sexo opuesto, o no sé si puede ser del mismo sexo, ¿no? Pero yo creo que parte también de este empoderamiento tiene que ver con el descubrimiento de todos nuestros sentidos, ¿no? Tú decías ahorita, bueno, no solo son los genitales. Yo pienso que podemos incluso, ¿no?
empezar a experimentar a través del olfato, a través del oído, ¿no? O sea, yo creo que es parte de este autodescubrimiento, ¿no? Ay, Que es lo que nos como lleva. que no te escucho, Clau. ¿No me escuchas? ¿Ya me escuchas? No sé qué pasó. ¿No? A ver. Hola, hola. Déjame ver. Pues ahí está ya todo. ¿Tú sí me escuchas bien? Sí, ¿Sí? Sí, perfecto. raro. Pero tú no a mí. Eh, A lo a ver, mejor déjame ahorita que ver te entró si. la llamada, se habrá desconectado algo por ahí. Ya se nos fue, Rocío, pero ahorita yo creo que va a volver. Bueno, lo que vuelve, les estaba yo platicando. Ah, mira, dice Dacia que sí estábamos, ya se volvió a conectar. Ahí va. Rocío. Ya estoy. Sí, bueno, dice Dacia que nos escuchábamos bien las dos. Ay, Pero gracias, Dacia. Pues ya estoy de vuelta, perdón. Yo no escuchaba nada, discúlpenme, pero aquí estoy. no te preocupes. Entonces, sí, o sea, como que hay un montón de cosas que nos pueden ayudar y tú dirías que el placer, por ejemplo, es una forma de liberar el estrés. Em, no sé si el placer como tal, yo creo que sí, hay muchas cosas que nos generan placer, ¿no? Entonces nos genera placer el comer, el dormir, ¿no? Obviamente que la actividad sexual, entonces para algunas personas pues sí puede ser como liberadora de estrés, ¿no? Ujú. Em, enfocándonos específicamente como en la actividad sexual, pues el alcanzar un orgasmo, claro que nos ayuda a liberar estrés. ¿Por qué? Porque se liberan endorfinas, porque antes de esto pues hay adrenalina, porque hay serotonina, ¿no? Y oxitocina al final, ¿no? Entonces todas estas hormonas pues obviamente que van a contrarrestar, ¿no? Todas estas cuestiones que generan el estrés, ¿no? Entonces sí, claro, el momento de un orgasmo. Pero bueno, puede haber otras cuestiones placenteras, ¿no? Que podamos, te digo, vivir y disfrutar, que probablemente aminoran, ¿no? Y ayuden. Pero pues definitivamente que sí, el alcanzar un orgasmo, pues sí, por todo lo que se libera y todo lo que hay. De ahí que muchas personas, frente a situaciones estresantes, entonces buscan, ¿no? El contacto sexual. Por ejemplo, es muy común que en situaciones de riesgo, en situaciones cercanas a la muerte o situaciones de crisis, claro, las personas busquen la actividad sexual, ¿no? Y busquen entonces tener sexo como para compensar. Uh-huh. Si te fijas, bueno, aparte de que es Hollywood, ¿no? Pero siempre en todas las películas de muchísima acción y todo esto, ¿no? Termina enamorándose la pareja, ¿no? Ujú. Que sale ahí protagonista, pero bueno, tiene este componente, pues, de que esta situación de riesgo lleva a que entonces se busque este contacto, un poquito también como, aparte de liberar el estrés, como en esta búsqueda de la supervivencia, ¿no? Claro, De que estábamos. Ajá, Dacia pregunta, ¿podría considerarse la pandemia? una Pues situación fíjate de que sí, riesgo. sí, sí, en algunas personas sí. Al inicio, fíjate que al inicio de la pandemia, hace un año, ¿no? Justo ya estamos, los primeros estudios que se hicieron con respecto a las prácticas y a la actividad sexual de las parejas mexicanas, de la población mexicana, disminuyó muchísimo, muchísimo la vida sexual. Hubo como un gran distanciamiento entre las parejas, este, como que había demasiada tensión, como que el estrés era lo que estaba predominando. Pero a lo largo del tiempo, digo, como ya se ha extendido tanto, entonces ahora sí, o sea, hubo una disminución incluso de embarazos y demás, pero se fue prolongando tanto que entonces ya cambió, ¿no? Esta actividad y ya se volvió mucho más intensa, ¿no? En algunas personas y se incrementaron ya los embarazos y los nacimientos, ¿no? Otra vez, ya volvimos a esto, ¿no? Sí, Después de
¿no? De ya tanto tiempo de estar en el encierro, ¿no? Entonces sí puede considerarse esta situación de crisis, la pandemia. Yo Ujú. creo que al principio, Dacia, el tema era que, o sea, como no sabíamos, y yo creo que todavía no nos quedan claras muchas cosas, insisto, pero no, era hazte para allá, o sea, no me toques, no me beses, o sea, yo a mi marido, o sea, como 3 meses le dije que, o sea, pero ni besito, ¿no? Este, por toda la desinformación y de que, ¿no? O sea, pensábamos que todo, y bueno, hay personas que todavía están teniendo mucha dificultad para poder relacionarse, ¿no? Por este temor al virus, que bueno, ya empezamos a saber, ¿no? Que, bueno, si a lo mejor tú estás conviviendo con los miembros de tu misma casa y no, bueno, y se cuidan y todo, pues no hay problema, ¿no? Pero sí, yo creo que al principio hubo mucho miedo a contagiarnos, exacto. Y el estrés, bueno, yo le preguntaba a Rocío, ¿no? Que si el placer podía ser una forma de liberar el estrés, pero yo también lo que creo, y eso es lo que yo he visto con mis pacientes, es que cuando están súper estresados, tanto hombres como mujeres, pues no, la verdad es que la libido disminuye, el deseo sexual disminuye, o sea, estás tan, inmerso, ¿no? En todo este ciclo de adrenalina, cortisol y demás, o sea que es más, o sea, incluso cuando puedes tener un acercamiento con tu pareja, o sea, todo sale mal, ¿no? Es esta Ujú. incapacidad para relajarte, para poder disfrutar lo que finalmente pues no se consigue. Entonces, yo creo que van de la mano y bueno, también nos tenemos que relajar un poquito para poder disfrutar, para poder tener placer, ¿no? Porque si no, pues obviamente no lo vamos a poder hacer. Claro. Este, Claro, totalmente, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Cuando el estrés es excesivo, incluso los hombres no tienen esta capacidad de lograr una erección, ¿no? O sea, puede ujú, haber como el deseo a nivel cognitivo, a nivel emocional, de sí, yo quiero, justo buscando esta sensación placentera para equilibrar o para minimizar el estrés y ni siquiera, ¿no? No pueden alcanzar una erección, ¿no? No pueden estar ahí, ¿no? Y es claro, ¿no? Que en el momento del contacto sexual tenemos que estar muy conscientes de, o sea, como desconectarnos, ¿no? De muchas cosas y estar como ahí en las sensaciones, en el cuerpo, ¿no? Con la otra persona para poder disfrutar, si no, la mente sigue ahí trabajando a 1000 por hora y entonces pues no puedes conectar con las sensaciones, ¿no? No te relajas, no hay esta reacción que necesita el cuerpo para poder funcionar. así es. Bueno, pues haciendo un resumen muy rápido de lo que platicamos hoy, entonces, Rocío, el empoderamiento sexual femenino, ¿qué es y cómo se consigue? Bueno, pues el empoderamiento sexual femenino podríamos decir que es esta capacidad que logremos y que tengamos las mujeres de poder disfrutar, de poder conocer y hacernos cargo de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo en todos los sentidos y de nuestro placer sexual. Em, Incluso, o sea, y hablando de nuestro cuerpo, pues hablamos también de la parte de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Que ya lo comentábamos, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos empoderamiento sexual femenino solamente pensamos en la parte placentera, pero en esto de nuestro ciclo menstrual también es sumamente importante el poder conocerlo, reconocerlo, poder identificar las diferentes etapas, cómo me siento, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mis emociones. Y entonces eso nos permite conciliarnos también con nuestra menstruación, porque nos han enseñado que es lo peor, que es terrible, que estamos, ¿no? Casi, casi que malditas por haber nacido mujeres y tenemos que sufrir, ¿no? Los dolores de la menstruación. Y cuando nos conciliamos también con esa parte, podemos vivirlo distinto, que sí, vamos a tener ciertos malestares y demás, pero no con esta carga tan fuerte.
Ujú, Entonces, el empoderamiento sexual femenino tiene que ver con todo eso, básicamente con el conocimiento, el reconocimiento y el contacto con nuestro cuerpo en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y cómo se consigue? Pues empezando a quitarnos ese temor, ¿no? Y a eliminar este mito de que no podemos tocarnos, de que no somos nosotras tan sexuales como los hombres, ¿no? ujú, Que entonces siempre se piensa, no, es que los hombres siempre tienen ganas de tener sexo, ¿no? Y las mujeres no. No, también reconocer esta parte de nuestro deseo, de que también somos deseantes, de que también nos excitamos, de que también deseamos, ¿no? Al otro e ujú. irlo reconociendo, ir conociendo qué zonas, qué partes de nuestro cuerpo nos generan placer y cómo satisfacernos, ¿no? Primero nosotras, eso es sumamente importante, Claudia, que primero podamos satisfacernos nosotras, podamos entonces darnos placer nosotras y después ya que entra la pareja, porque nos enseñan muy mal, Ok, nos han enseñado muy mal. ok. Sí, y yo creo que esto puede darse, bueno, ya decíamos, desde niñas, ¿no? Enseñando a las niñas a reconocer su cuerpo, a saber que nadie lo puede tocar, pero que sí ellas puedan, decíamos, llamar a las cosas por su nombre, este, hablar de esto, ¿no? Yo pienso que para una niña, ¿no? Que se le ha educado en esta represión, ¿no? Por ejemplo, si sufre un abuso, o sea, a lo mejor ni siquiera lo va a decir porque va a pensar que tiene la culpa, ¿no? O que, bueno, tantas cosas que hay, tantos temas, y luego dices en la adolescencia y luego ya también en la menopausia, ¿no? De eso ya vamos a platicar otro día, porque yo creo que va a ser otro tema que nos puede dar para una hora o más, ¿no? O sea, Sí, cómo te empoderas cuando dejas de menstruar, ¿no? claro, 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 y sabes, hijo, sí, es todo un tema, Clau, porque entonces se piensa que ya se acabó tu vida sexual. No, pues ya dejaste de menstruar, entonces ya no puedes ser mamá. Si nos Exacto. regresamos a lo que estábamos hablando hace un momento, en donde el valor y el poder de la mujer está en la posibilidad de ser madre, ¿no? Y de la reproducción, entonces, pues si ya no te puedes reproducir, pues ya como para qué, ¿no? ¿Y para Exacto. qué quieres? Pues ya no vas a disfrutar, no necesitas disfrutar, ya no necesitas tener tu sexualidad y se anula y se piensa que ya se acaba la vida sexual, cuando se ha visto que muchas mujeres es cuando más disfrutan. ¿Por qué? Precisamente porque ya no está ese temor de no voy a embarazar y no me quiero embarazar, ¿no? O me tengo que estar cuidando, tengo que estar tomando pastillas, o tengo que estar tomando un método anticonceptivo, o tengo que estar haciendo, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Claro, Y muchas mujeres piensan, ay, no, ¿cómo crees que voy a tener que, o sea, como ya no hay tan buena lubricación, entonces no, ¿cómo voy a usar lubricante? No, eso no debe ser, si todo tiene que ser naturalito, ¿no? ujú, Entonces, ujú, una serie ahí de mitos, de ideas, de creencias falsas que muchísimas mujeres anulan ya su vida sexual durante o sea, en la menopausia, ¿no? Después de esa edad y dicen, no, no, se acabó. No, no, no. No, tenemos que hablarlo, claro. ok, bueno, pues ya estamos con el siguiente tema. Rocío, muchas Ujú. gracias. Gracias por platicar conmigo. Y bueno, el live se queda grabado, se queda aquí en la página, si lo quieren volver a ver, si lo quieren compartir. Y bueno, eh, sexológicamente, muchas gracias. Ujú. ¿Eh? Ay, muchas gracias a ti, Clau. Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Me encanta estas charlas que tenemos, ¿no? Ay, gracias, Dacia, también. Gracias a Que todos estés los que aquí nos con escucharon. nosotros. Y pues sí, un gusto, ¿no? Y bueno, deben saber que Clau y yo no nos conocemos en persona, ¿No? nos conocimos a través de estos lives, ¿no? En la pandemia y pues bueno, la verdad es que hemos compartido muchas cosas padrísimas y bien interesantes. Pues muchas Así. gracias. Ya nos conoceremos algún día. Así es. Buenas Bueno, buenas noches. noches, bonito Buenas noches fin. a todos. Igual. Bye.